¿Sabías que todo lo que estudiamos y aprendemos lo olvidamos con el paso de los días? ¿Alguna vez te ha pasado que después de haber dedicado varias horas estudiando, sientes que no recuerdas la información con claridad? ¿Que después de realizar un examen, independientemente de los días invertidos en su preparación, dejas de recordar lo aprendido? Hola a todos y a todas, yo soy Lucas Pedicato, graduado en Psicología y especializado en técnicas de estudio, y en este vídeo te voy a mostrar por qué olvidamos todo lo que aprendemos y de qué forma podemos afrontar este fenómeno. Como bien sabrás, el cerebro es el órgano más único y complejo que existe, y aunque seguramente nos vaya a ayudar a realizar funciones extraordinarias en nuestro día a día, la realidad es que al menos en términos de memoria, sus recursos son limitados. Es por eso que es imposible que recordemos cada día desde que nacimos hasta ahora. A diferencia de ello, solo recuerda aquellos días, hechos o acontecimientos que para nosotros tienen una gran relevancia. Y con importantes me refiero a que han generado un cambio significativo para nosotros, ya sea emocionalmente, físicamente o incluso psicológicamente. ¿Nunca te has preguntado por qué te cuesta tanto tiempo estudiar determinado material de examen, pero por lo contrario te cuesta relativamente poco trabajo recordar ese día tan divertido que viviste? ¿O esa película que tanto te marcó? ¿O incluso esa experiencia tan negativa que se dio en ese lugar determinado? Pues bien, esto se debe, y siendo muy generales, a tres aspectos. Y es que nuestra memoria tiene más facilidad para recordar aquella información que tiene un impacto emocional significativo para nosotros, ya sea positivo o negativo y más o menos intenso. Recordar aquella información que nos interesa especialmente, ya que es congruente con nuestros valores, gustos y preferencias, y por ende le prestamos mucha más atención. O incluso recordar aquella información que a lo largo del tiempo se va repasando, y en consecuencia se obliga al cerebro a mantenerla activa. Y precisamente en este vídeo nos centraremos en el último aspecto. Básicamente, ¿a qué pasa con esa información que no vamos repasando y revisando de forma periódica? Y en realidad este es un hecho natural, ¿no? Al final vivimos con la información que necesitamos en nuestro día a día y aquella que no necesitamos la vamos olvidando. Y ya habrá momentos para recuperarla en caso de ser necesario. La curva del olvido es aquel fenómeno que nos explica cómo vamos olvidando la información a medida que pasan los días, a menos que la vayamos repasando y revisando. Esta teoría desarrollada por el científico Hermann Ebbinghaus nos explica cómo a través de diferentes experimentos vamos olvidando la información a medida que pasan las semanas, los días e incluso las horas. Y la curva suele representarse en forma de un descenso exponencial. Es decir, muestra una pérdida de la información muy rápida durante las primeras horas y poco a poco se va convirtiendo en más gradual. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿De qué sirve estudiar y aprender si me olvidaré de todo ello? ¿Hay alguna forma de frenar este fenómeno e incluso de que no me afecte? La respuesta es sí. De la misma forma que se olvida la información, el científico nos comenta que hay diferentes formas de mitigar este efecto. Y haciendo esto seremos capaces de reforzar y aumentar nuestra memoria y consolidación a largo plazo. Y te estarás preguntando, ¿entonces lo único que tengo que hacer es repasar? Pues sí y no a la vez. Al final el objetivo no es simplemente repasar, sino que la información se consolide en nuestro almacén de memoria a largo plazo. Y para llegar a este punto sí que estarás obligado a llevar a cabo repasos y revisiones periódicas. Ahora bien, pongamos la situación que hasta aquí se ha entendido toda la información. ¿Vale? Nuestro cerebro tiene recursos limitados y por lo tanto todo aquello que no es importante y no repasamos lo olvidamos. Pero ¿y si queremos recordar la información? ¿Cuáles son los mejores momentos para llevar a cabo los repasos? Siguiendo el gráfico de la curva del olvido y teniendo en cuenta que durante las primeras horas y los primeros días es cuando perdemos o olvidamos la mayor parte de la información, los repasos será conveniente que se hagan el día siguiente, a los 7 días y a los 14 días, y a partir de ahí cada 2 semanas. Y este sería un ejemplo, pero en función y dependiendo de tus capacidades y tu disponibilidad, esta estrategia podrá ser más o menos flexible. Siguiendo estos pasos, sí que realmente estarás consiguiendo consolidar la información y evitar o como mínimo frenar la curva del olvido. Y seguramente, habiendo visto todo esto, tendrá mucho más sentido el hecho que aquellas personas que estudian el día antes o unas horas antes, o bien no recuerden vívidamente la información, o que directamente al salir del examen, en el mejor de los casos, ya no puedan replicarla.
Esto se debe a que no ha dejado el tiempo suficiente para que la información pueda consolidarse en su cerebro. Es decir, no le ha hecho entender que es importante y que le será de utilidad. El objetivo final será pasar de un gráfico como este a otro como este, donde puedes observar que a diferencia de manifestarse una línea descendente y exponencial, la línea se mantiene bastante estable, es decir, no se está olvidando la información con el paso de las horas, los días e incluso las semanas. Ahora bien, además de realizar estos repasos y revisiones periódicas, ¿qué otros aspectos te podrían ayudar para consolidar mejor la información y no olvidarla? Aquí van algunos consejos que te van a ser de gran utilidad. En primer lugar, haz que la información sea atractiva e interesante. Es totalmente comprensible que no todo lo que estudiemos, ni mucho menos, nos va a motivar. Pero en aquellos casos en los que no tengamos interés en esa información, tal vez podrías preguntarte el por qué y para qué de hacer un esfuerzo. En algunos casos, será simplemente para probar ese examen que te permitirá aprobar la asignatura y sacarte esa carrera que tanto quieres. En otros casos, será porque realmente te apasiona lo que estás haciendo. En todo caso, una forma que siempre te servirá será la de entender el sentido y el significado de lo que estás haciendo, ya que seguramente te ayude a pasar del objetivo general a un objetivo mucho más pequeño, más específico y que seguramente puedas ir clasificando en tu día a día. En segundo lugar, haz que la información sea totalmente comprensible para ti. A todos nos ha pasado que tenemos que leer y estudiar temas técnicos y difíciles de entender, y esto no nos ayuda a seguir motivados. Es por esa razón que siempre tendrás que intentar traducir ese conocimiento en vocabulario comprensible y familiar para ti, y solo de esta forma tendrá significado para ti. En tercer lugar, trata de unir aquello que estás aprendiendo con aquello que ya conoces. Esto no solo te permitirá tener un mapa mental mucho más grande y elevado, sino que a la vez te permitirá hacer extrapolaciones e inferencias. Y de nuevo estarás consiguiendo que tenga mucho más significado para ti. En cuarto lugar, deberás promover espacios de estudio que faciliten la interacción social. Muchas investigaciones remarcan que el estudio interactivo facilita la consolidación de la información. Y sin ir más lejos, seguramente te haya pasado que a veces te cuesta más estudiar solo que ir con los compañeros y poder debatir los temas y conceptos que generan más controversia. El propio hecho de existir un feedback constante entre compañeros facilita un mejor recuerdo de esa información. En quinto lugar, será de vital importancia que te encuentres con plenas capacidades mentales. Es lógico pensar que si hemos pasado un periodo de estrés o ansiedad, nuestras habilidades de retención se verán directamente afectadas. Por lo tanto para estudiar como en general en tu día a día, será necesario que dediques tiempo a actividades que te permitan desconectar, estar tranquilo y recargar las pilas, ya sea haciendo deporte, meditando o simplemente disfrutando de actividades de ocio. Todo ello contribuirá a mantener activas tus capacidades mentales y psicológicas. En sexto lugar, será totalmente necesario que para llevar a cabo todas las acciones comentadas hasta ahora tengas un buen hábito de estudio. Esto, al igual que cualquier otro hábito, no se desarrolla en una semana, pero sí que para poder generarlo se empieza por dedicar un día a estudiar y poco a poco, con el paso de las semanas, ese primer día se acaba convirtiendo en un hábito. En conclusión y a modo de resumen de todo lo comentado hasta ahora, básicamente Hermann Ebbinghaus nos comenta la forma en la que a medida que pasan los días y las semanas, nuestro cerebro va olvidando aquella información que no es repasada de forma periódica. Y este es un hecho totalmente normal y natural en nuestra especie. A la vez, existen formas no solo de reducir este efecto, sino de conseguir que casi no te afecte, manteniendo un recuerdo activo, vívido y consolidado. Y estas metodologías se basan generalmente en el Active Recall y la repetición espaciada. Es decir, de ir recordando el material de estudio de forma activa y no pasivamente, y que a la vez este material se vaya repasando de forma periódica a lo largo de los días y de las semanas. A la vez, existen varios factores que nos ayudarán a seguir mejorando nuestro arsenal a la hora de afrontar el fenómeno. Algunos ejemplos han sido hacer la información más atractiva e interesante, dotarla de significado y sentido, y poderle atribuir una función determinada. Además, también te he propuesto algunas formas de mejorar tus capacidades mentales en temporadas de mayor estrés y ansiedad. Así pues, y ahora que conoces la forma en la que se consolida la información en nuestro cerebro, ya no tienes excusa para dejarlo todo para el último momento.
Al fin y al cabo, lo más importante para seguir mejorando en cualquier aspecto de nuestras vidas es hacer consciente aquello que estamos haciendo para poderlo modificar, en caso de que sea necesario, y seguir creciendo en este ámbito. Esta es la clave del éxito, estar abiertos a aprender, a equivocarte, a probar y a repetir, hasta dar con la tecla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría agradecerte como siempre tu tiempo invertido y que me dejaras en comentarios si ya conocías este fenómeno. ¿Sabías cómo funcionaba, de qué forma consolidábamos la información y de qué forma frenar la curva del olvido? Y si te gustaría seguir conociendo más técnicas de estudio para ser más rápido, eficiente y que tu aprendizaje sea más significativo, no dudes en dejarme un like y de suscribirte.